él no lo sabe, lo descubro ahora, para posibles trabajos será invitado a una pregunta que está preparando Marcelo Serra a la gran comunidad científica, si hubiere, que es una pregunta tan sencilla como esta, anímate, ¿qué es un medium? ¿Qué es un medio? De momento, cuando lo preguntas a la gente, no contesta nadie, o sea que serás el primero en contestar. Gracias por estar aquí, gracias por venir de Bilbao, gracias por llevarnos a Bilbao dentro de unos meses y todo tuyo. Gracias, Jorge. Muchas gracias por invitarme a estar aquí. Yo la verdad es que cuando Jorge se empeñó en que viniera, tuve dudas sobre la virtualidad de mi presencia. Yo me ocupo fundamentalmente de yo no sé si es un media, el cine, sí, lo es. Pero que curiosamente ustedes, los que vean el libro, los que conozcan el libro, los que ojen el libro, verán que ocupa poco espacio en este volumen. Es decir, es verdad que se ha mantenido de manera quizás excesiva, que el cine ha sido durante el siglo XX, o buena parte del siglo XX, uno de los constructores fundamentales del imaginario. Nada de eso se refleja aquí, salvo en algunas alusiones de Walter Benjamin, muy de pasada, y poco más en algún tema. Porque yo creo que el problema del cine en concreto es que no tiene un estatuto claro, no es, se mueve a mitad de camino entre eso que llamaba Adorno una industria cultural, que tiene que ver más con la industria que con la cultura, o más con la cultura con la industria, tiene que ver con el arte, tiene que ver con qué tiene que ver este objeto. Por tanto, mi situación es un poquito externa a lo que son la noción de los medios que aquí se maneja. Yo soy aficionado a los cánones, lo primero que debo decir, y por tanto yo siempre que aparece un libro que intenta colocar un canon ya estoy a favor. En los tiempos que corren, además, no se les escapa a ustedes que a uno le da una cierta tranquilidad. Cuando nada vale nada y todo vale todo, yo prefiero al menos que encontrarme con un territorio donde estén marcadas los límites del campo de juego y donde se diga aquí juegan este contra este y las cosas estén más o menos marcadas. Claro que hacer un canon tiene el problema de que el canon a uno le puede gustar más o menos, uno puede encontrar huecos en ese canon, puede pensar que ni están todos los que son, ni quizás sean todos los que están. Entonces, permítanme que aborde el tema desde este punto de vista con una voluntad fundamentalmente de diálogo. Dos cosas me han sorprendido a mí en el texto. Por una parte, positivamente porque yo no lo había pensado así, no lo había pensado así nunca, y desde ese punto de vista me ha parecido extraordinariamente relevante. Yo creo que aquí se maneja una noción de media, una noción que yo llamaría ampliada. Una noción ampliada de media. No estamos pensando en dispositivos tecnológicos, estamos pensando en algo mucho más complejo, que va desde prácticas como la oralidad comunicativa hasta desembocar en las últimas tecnologías electrónicas a las que Ramón acaba de hacer una muy justa referencia. Ese campo extraordinariamente ampliado y que va desde, claro, cuando Havelock se ocupa de Platón de manera muy pertinente, o en otros, o de manera todavía también sorprendente en cierta medida, la teoría de la novela de Abruzzese es presentada como un libro que tiene cosas que decir sobre la mediología, no deja de ser relativamente rompedor para lo que normalmente se entiende como media. Pensamos en cosas muy precisas, repito, en lo que llamaríamos mediaciones tecnológicas, más o menos tecnológicas, pero siempre tecnológicas. Que la novela o que la teoría de la novela de Lucas sea considerado un clásico de la mediología es al menos toda una idea que merece la pena reflexionar. Y luego cuando uno lee el texto de Abruzzese reconoce que hay muchos elementos que a pensar sobre ese tema. Eso por un lado. Y por el otro también, diría yo, algunas ausencias. A mí personalmente algunas que me tocan de cerca, y debo decirlo, me tocan de cerca. Entiendo que los criterios a partir de los cuales está hecho el libro están perfectamente explicitados. Se trata de una encuesta, una serie
expertos que toman una serie de decisiones, pero también quiero pensar, porque esto es así, esto supongo que Ramón no me desmentirá, que como está ahora tan de moda, siempre hay cocina a la hora de hacer el canon, siempre hay cocina, como decían los sociólogos con las encuestas, ¿no? Hay que cocinar un poquito las respuestas para luego manejarlas. Hombre, no deja de ser sorprendente que en un libro italiano haya una clamorosa agujero negro, un clamoroso agujero negro que es el de Umberto Eco. En la medida en que, sobre todo, lo digo por mi experiencia de lector y lo que tiene que ver con mi propia formación personal. Entre 1962 y 1967, Eco publica 2 libros, que son 3, porque uno son 2 ediciones, una en el 62 y otra en el 67, relativamente distintas, con unas partes eliminadas y con otras añadidas, que es Obra Abierta, que es un libro fundamental en cierta medida. Yo, ¿qué quieren que les diga? La primera vez que voy a hablar de Shannon y Weaver fue en ese libro de Umberto Eco del 62. Es verdad que por razones de mi formación, quizás si hubiera sido otro camino, hubiera conocido antes, pero yo aprendí ahí a eso que se llama la teoría de la información, a través de Eco. Y en medio, entre la primera y la segunda edición, Eco publica otro libro que se llama Apocalípticos Integrados, en el cual hay un curioso ajuste de cuentas con McLuhan, interesante y divertido, porque entonces McLuhan estaba en un cierto... Tiene que estar... No, ya lo ha dicho Ramón, uno tiene derecho a hacer el canon que le parezca, a tomar las decisiones que le parezca, pero creo que a veces es tan significativo lo que está como lo que no está. Y desde ese punto yo creo que, bueno, se puede reflexionar sobre qué significa o qué puede significar estas determinadas ausencias. Otro aspecto que a mí me resulta relevante, yo creo que lo ha explicado muy bien el profesor Ramos también, el tema de las formas. Yo creo que es un libro organizado en torno a una reivindicación central, que es McLuhan, yo creo, en cierta medida. Una especie de, al menos yo lo leo así, en torno a una especie de revival de una frase que todo el mundo hemos repetido muchas veces y que luego hemos olvidado, o se ha olvidado, que es el medio es el mensaje. Yo creo que el medio es el mensaje, o que el medio condiciona los mensajes, pero también creo, y yo creo que eso sería otro debate situado de otra manera, y no creo que sea la orientación de la mediología, que como ha dicho yo creo el profesor Ramos, tiene mucho que ver con las dimensiones formales, pero luego está la dimensión terminal de lo que es vehiculado a través de esas formas, con lo que en último término tenemos que hacer cuentas, nos guste o no, que es eso que algunos todavía llamamos la significación, el sentido de los mensajes. Reconocer hoy en día que buena parte, digo buena parte, no digo todo, intento ser, no diré preciso, pero sí al menos no maximalista, que buena parte del contenido, de la significación de eso que llamamos el mensaje, está mediatizado a través de las formas comunicativo-tecnológicas de mediación, creo que podemos ponernos de acuerdo sin mayor problema. El problema es el resto, ese resto que queda ahí. Yo creo que necesitamos una teoría del resto, necesitamos una teoría de ese resto, necesitamos una teoría de ese efecto final con el que en último término tenemos que enfrentarnos. No solo cómo funcionan o cómo hacen funcionar los móviles hoy en día, sino qué tipo de cosas circulan también por en el interior de esas maneras de hacer cosas. Es decir, hacemos cosas que significan en tanto que son acciones, pero también significan en tanto que esas acciones tienen unos contenidos, y no otros. El problema mayor, o mi distancia mayor con la aproximación mediológica estaría ahí. En una aproximación que, después de muchos años de contenutismo banal, y eso hay que reconocerlo, donde nos hemos dedicado
los peores excesos de análisis del contenido. Ahora retornemos a una dimensión que no llamaré formalista, pero que sí pone un énfasis, quizás necesario en este momento, pero no es seguro que debamos mantenerlo. El tema es cuánto tiempo tenemos que mantener este énfasis en las formas tecnológicas, que nos oculte ese resto que comentaba y que queda. En el fondo, lo que estoy proponiendo es, por una parte, una banalidad y por otra algo que puede parecer muy tímido, que es simplemente atendamos a las dos dimensiones. Atendamos a las dos dimensiones. Es verdad que durante un tiempo una ha sido la privilegiada, con resultados, para que nos vamos a engañar, relativamente pobres en muchos campos, muy poco finos. No deberíamos, yo creo, caer ahora en una lectura del otro tipo. Bueno. Hay otro aspecto en el texto que me parece, al que yo le he dado vueltas, cada uno tiene sus manías. Ya he declarado mi gusto por los cánones, declararé además mi gusto por las clasificaciones. Me gustan las taxonomías, me gustan hacer clasificaciones. Y claro, leyendo a los distintos autores, a muchos, en casi todos los casos, afortunadamente, he leído las obras originales a las que hace referencia, lo cual ayuda bastante. También diré que a mí me ha pasado también, como a los que han empezado, que el texto de Maffesoli me ha parecido de una opacidad fantástica, es decir, conseguir esa opacidad absoluta. Sobre un texto, hablando de un texto que yo había leído antes y del que creía haber entendido algo, pues realmente todo tiene un mérito realmente notable, pero estas cosas pasan. Se me ocurría que estos textos dialogan entre sí. Es decir, la manera de presentarlos en forma cronológica no deja ver, yo creo, o al menos no es la mejor manera para dejar ver. Tiene virtudes. La cronología tiene las virtudes de ver una cierta evolución de un pensamiento que en algunos casos hay encadenamientos. Por ejemplo, Innis McLuhan, es muy útil ver ese encadenamiento. O si quieren ustedes, Horkheimer, Habermas, Adorno, obviamente hay un hilo conductor que pasa de uno a otro y la manera en que el texto lo presenta permite hacerse cargo de que ese pensamiento es un pensamiento evolutivo, que tiene hay una gran tradición detrás, una formalización adicional a hallazgos anteriores. Pero hay otra manera de presentar las cosas que obviamente no tiene por qué hacerse en este volumen, pero a mí me trabaja la cabeza, que es las oposiciones nodales entre los tipos de textos. Yo creo que hay algunos textos que funcionan en el nivel, permítame que sea así de simplista, la gran teoría global, pienso en Lukács, pienso en Adorno y Horkheimer, pienso en Heidegger, aunque sea un texto muy breve, es un aspecto muy concreto. Hay, por el contrario, textos de autores no menos interesantes, esto no es simplemente una especie de pequeña contraposición, que piensan en lo pequeño, lo concreto, lo singular y lo particular. Pienso en Barthes, pienso en Barbour, pienso en Barthes. Si tengo que pensar en McLuhan, lo tengo que poner en los dos sitios a la vez, porque yo no creo que es lo mismo. Sí, yo creo que la Galaxia Gutenberg pertenece a un tipo de pensamiento y Understanding Media a otro tipo de pensamiento. Es el mismo autor empírico, pero no es el mismo autor modelo, la terminología que a algunos de aquí les sonará. Y luego hay otros autores como Arendt, como Williams, que me tocan muy de cerca. Arendt, porque aquí se ha salido Krakauer, pero me toca más Arendt en la medida en que afronta un tema que es la singularidad de la experiencia radiofónica. Esa especie de idea, la radio tiene un aspecto, es una palabra a la que
creíamos haber renunciado. Y ahora, cuando he releído a Arendt, he dicho, bueno, igual podemos volver a pensar sobre eso. Eso de idea de la especificidad de un medio, que tiene la radio que lo hace distinto de otros medios. O Williams, que dijo una cosa tan, hoy en día nos parece tan obvia, tan evidente y tan banal, pero que ha fundado, yo creo, todo lo que hemos pensado después sobre la televisión, que es la idea de que la televisión es un flujo. Es una idea que es un flujo. Es una idea aparentemente es muy simple, pero obviamente hay que tenerla. Ya me hubiera gustado a mí tenerla. Me hubiera gustado a mí tenerla. Bueno, quiero decir que una cosa que podría ser interesante para un libro segundo, una segunda edición, es una especie de organización taxonómica de autores, que no sea ya la cronológica, sino otra manera de hacerles dialogar entre sí. Esto, bueno, se me ocurría leyendo el libro. Parte de lo que realmente me ha puesto a pensar es ese aspecto del libro, ¿no? Ese aspecto del libro de reunión de una serie de textos que yo había leído cada uno en su momento, que había más o menos almacenado en un lugar de mi memoria y mi saber. Algunos los había aparcado absolutamente, no había vuelto sobre ellos, otros los he manejado más. Y ahora, al tener que afrontarlos todos a través de unos comentarios que además tienen en casi todos los casos la virtud de colocarnos en nuestro tiempo, es decir, hacerles... me pienso, por ejemplo, en una idea que se dice, y si pensamos los famosos paneles de Barbour en relación con el muro de Facebook, bueno, lo cual no sé si dice algo bueno a favor de Barbour, pero eso es otro problema. Ese es otro problema. Bueno, ese tipo de referencias, que es devolver la virtualidad de servir para algo a los clásicos, porque si no los clásicos duermen. Yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene el libro. A mí, como alguien que, repito, está en un camino que yo llamaría paralelo, que a veces se toca con los problemas mediológicos, pero que no estoy en el centro, digamos, de ese aspecto. El libro tiene notables e importantes virtudes. Sí que es verdad que eso estaría bien, pero eso es poca... Yo creo que tú no lo has dicho, pero igual hay un problema también de derechos de autor. Sí, a la hora de añadir fragmentos de los autores es caro y complicado. Hacer una selección de estos textos tampoco es sencillo, que sean significativos. Pero en algunos casos yo creo que sería necesario ir a una edición, digamos, bueno, desideratum, una edición en la cual al menos pudiéramos tocar de manera directa, aunque sea de manera muy fragmentaria, la posible verdad directa del texto y no la lectura, por muy inteligente y muy creativa que sea en algunos casos. Es verdad que en algunos casos también, y debo decirlo porque así lo he percibido, junto a la opacidad está también la voluntad de ser más inteligente que el autor original, en algún pequeño caso. En algún caso de ir un poquito más allá del autor original. Bueno, no son muchos, afortunadamente, pero bueno, un libro de ese tipo, quien lo haga siempre paga ese precio. Es difícil, yo entiendo, mantenerse en lo que podríamos llamar la posición más modesta de servir al autor original, ¿no? De colocarnos, digamos, al servicio del autor original. Con todo, yo creo que es un libro importante en nuestro panorama bibliográfico, en el que no tenemos, yo creo, obras de referencia donde podamos tener un panorama en el que se discutan de manera suficientemente afinada todo un conjunto de textos fundamentales. Que debería haber alguno posterior. Yo también pensé, dije, después del 85, bueno, pero algo se habrá pensado. Yo también creo, como Jorge, que Manovich, bueno, algunas cosas podía estar. También podíamos decir, bueno, podíamos quitar por adelante para añadir un poco por atrás. No sé, bueno, esto ya entra dentro, como decimos en las tesis. Decimos, bueno, usted ha hecho su tesis y yo no le diré nunca qué tesis tenía que haber hecho usted, pero, bueno,
Con todo, repito, yo creo que es un libro útil, es un libro importante, es un libro que sobre todo tiene, yo diría, la virtud fundamental que tiene que tener un libro de ese tipo. Es un libro que merece ser discutido, merece ser confrontado y merece ser estudiado. Yo creo que no hay probablemente en el mundo de la academia mayor virtud que esa, más allá de lo que luego queramos comentar. Gracias. Oye, muchísimas gracias. Y como es breve, y antes de dar la palabra a Marcelo Serra para que se defienda y de esa agresión constante, y de saludar al traductor que ha debido, el traductor a partir de ahora, que es Raico González, a partir de ahora traductor de Mafesolí. Dos cosas muy sencillas porque me parece especialmente interesante y te robo medio minuto. Uno de los libros más apasionantes que yo leí, de un profesor italiano, doctor de esta malhadada Universidad Complutense, el profesor Cherry, escribió un libro cuyo título cualquiera lo podía tirar a la basura: Platón, sociólogo de la comunicación. Y en su anacronismo es uno de los grandes, y es un gran libro, y que lo pongo simplemente como ejemplo, digamos, para dentro del canon. Y dos, simplemente una pequeña lección de Umberto Eco al que estos canallas no lo han incluido, mala gente, no lo han incluido. Él siempre nos enseñaba cuando estábamos estudiando lo que se estudiaba y lo que no se estudiaba, y teníamos que saber todo, porque para eso estamos en Bolonia, que la Communication Research, que se redujo a un emisor, un mensaje, un receptor, que decía él, con estas cosas groseras que tiene en esta, dice, vamos a ver, ¿aquí qué interesa? El receptor que pague, ¿no? ¿Y qué se analiza? El mensaje. ¿Quién demonios va a estudiar al emisor si el emisor es el tipo que paga al que hace el análisis, que es su compañero del aula de Derecho, porque todos los que mandáis sois de Derecho, de la misma aula, mira, tres, etcétera? Por tanto, no se estudia el emisor, se estudia el mensaje. Yo quiero decir, en defensa de este libro, que me han dicho que en las otras facultades de periferia, de eso, se hace análisis de contenido en el 2015. Se hace análisis de contenido. Si quieren, lo digo en inglés, Content Analysis, del señor Berelson. Claro, parece razonable que frente a los análisis de contenido haya un incipiente interés de llevar a la mediología. En eso, digamos, tienen todo mi apoyo, con todas estas. No solo que sea incipiente, sino que creo que, bueno, que merece la pena, y la prueba es que aparte de Santos, que es obvio, del métier, mi obsesión porque vinieran Tomás y Ramón eran para precisamente ver dos personas que han pensado mucho en esto, como sociólogo, y tú que has hecho muchas cosas en la televisión, pero no lo contamos, que pudieran afrontarse a este tema que en España es una nubote, y que, como dice Fernando Sequeira, podíais haber puesto otro nombre. Pero claro, es que como es de mediología. Tienes la palabra y defiéndete bien, a por ellos. Intentaré hacerlo, pues no sé, de forma ordenada. Pero el orden, pues antes de nada están los agradecimientos al GESC y a Jorge por organizar este encuentro, y pues a Tomás de la Cuadra Salcedo, a Ramón Ramos, a Santos, que ha venido desde el País Vasco. Pues gracias por venir. Vamos, que compartir mesa con 4 catedráticos tampoco está mal. Gracias. No, pues sobre todo de áreas distintas. A mí me parecía importante esto, como ha dicho Jorge, porque tampoco es un campo tan cerrado, pues, con lo cual pues nos parecía interesante ver digamos, perspectivas distintas. Y gracias a Raico, que está aquí, ya nombrado traductor de Mafesolí, no, porque o sea, este libro es mejor que la edición italiana, o sea, la edición española es mejor,
porque hemos encontrado una cantidad de ratas brutales, hemos mejorado algunos de los textos, etcétera. No suele pasar que la traducción sea mejor que el original, así que pues nada, te lo tenía que decir públicamente, pues. Y intentar ser rápido y contestar algo, porque bueno, quizás en estas ocasiones los autores tienen que hablar poco y dejar palabra para las preguntas, pero bueno, intentaré ir al punto. Y el punto yo creo que se entiende bien desde un punto de vista genético, es decir, la cosa mejor es contar la génesis de este libro, que es también la manera de entender describir la forma que Mario Pireddu, mi compinche, y yo hemos intentado dar este libro. Y digo forma, lo repito, me ha encantado que haya salido esta palabra, creo que es fundamental. La cuestión, volveré al final, porque pues estoy de acuerdo con las cuestiones que se han planteado, pues con algunas. Lo hemos contado en la introducción, cómo ha nacido el libro. Bueno, Mario y yo éramos responsables de una web que se llamaba NIM. NIM estaba por Newsletter Italiana de Mediología, y dentro de otras cosas teníamos un servicio de reseñas y reseñábamos libros sobre media y comunicación, novedades editoriales. Hemos estado haciendo esto durante unos años. Y la peculiaridad de este servicio era que se trataba de reseñas técnicas, es decir, no se ejercía digamos el género epidíptico, no se trataba de criticar o de alabar ningún texto, sino de presentar las herramientas que podían ser útiles a una comunidad de estudiosos. Y bueno, utilidad podía ser simplemente una bibliografía muy muy completa. Igual el autor no lo trataba muy bien, pero bueno, aquí encontráis la mejor bibliografía posible sobre este tema, o un aparato iconográfico extraordinario, o podían ser incluso textos no directamente relacionados con los media, pero que según quien reseñaba tenían algo que podía o que debía interesar a esta, digamos, supuesta comunidad de investigadores. Pues entonces, en este caso, el trabajo era el de describir las herramientas conceptuales o metodológicas y presentarlas desde un punto de vista, pues, mediológico. Pues a raíz de este trabajo hubo un momento en el que me acuerdo, de hecho, dónde, porque se me ocurrió a mí. Pues bueno, lo hablamos mucho con Mareta, pero la primera idea fue la mía. Estaba en París, en una de esas casas minúsculas, con un altillo donde vivía. Te digo, ¿y por qué no lo hacemos sobre clásicos? Pues era obvia la idea, pero bueno, tardamos unos años antes de entender que se podía hacer un trabajo parecido con los libros clásicos. Y la razón por la que nos pareció interesante eran dos o tres. La primera, muy sencilla, era la de intentar ver si se podía seleccionar un conjunto de textos que funcionaran como referencia más o menos imprescindible para los mediólogos. Entonces, hicimos esta pequeña encuesta, seleccionamos algunos expertos, dijimos, por favor, 3 títulos clásicos que consideráis actuales, es decir, libros vivos que utilizáis en vuestras investigaciones, y que tengan por lo menos unos 20 años. ¿Por qué? Bueno, porque queríamos que tuviesen un uso de parte de la comunidad científica. Queríamos que tuviesen una historia de uso. Y entonces por eso no está, por ejemplo, Manovich, y esta es la razón también por la que está Warburg. Pues lo digo para los pocos que no lo saben, pero Warburg, el Atlas Lemosine, es un libro, no un libro,
que ha salido realmente pues al público, está disponible para el público solo a partir desde finales de los años 90, pero digamos era conocido digamos de forma indirecta por una serie de mediaciones de discípulos, con lo cual tenía una historia de este tipo. Bueno, entonces recibimos la respuesta, elaboramos la lista definitiva. Claro, donde hay cocina, evidentemente sí. Por ejemplo, eliminamos a Alberto Abruzzese, porque no queríamos, muchos lo indicaron. Abruzzese ha escrito por lo menos 2 libros, uno extraordinario y otro muy importante. Forma estética y sociedad y masa es un libro que en Italia por lo menos es un libro fundamental para el estudio de la comunicación, y también La grande scimmia, este título. Pero bueno, no nos parecía justo que apareciera un autor, por ejemplo. Y también porque, pues me adelanto, porque es decir, yo no considero, es decir, este es un libro de escuela, porque digamos, no es tanto la cuestión de la lista, de qué tipo de lista, de quién está o no está, sino el hecho de que fuimos, Mario y yo, junto con Alberto Abruzzese, que decidimos a cuáles expertos íbamos a preguntar, con lo cual de ahí también digamos, este libro sale más o menos de la escuela de Abruzzese, ese producto de la escuela de Abruzzese y de unas personas cercanas, como por ejemplo Jorge Lozano o Chambers, también Maffesoli y de Kerkhove, que no aparece porque al final no escribió, pero estuvo, digamos, dentro de del proceso y tal. Con respecto a la lista, pues la cuestión es esta. Evidentemente, siempre son los debates que engendra cualquier lista. Podría ser mucho más breve, podría ser mucho más larga. En algunos casos, no aparecen algunos autores porque sería una reiteración. O sea, no hacía falta, aunque son, por ejemplo, Mario está obsesionado con el hecho de que no pusimos a Walter Ong. Y el libro de Walter Ong sobre oralidad y alfabetismo es un libro extraordinario, es un clásico, lo hemos leído todos, es una referencia pues clarísima, y sin embargo, en el momento en el que se reseñan a Innis, McLuhan y Havelock, pues digamos que Ong ya tenía menos sentido. Con respecto al caso de Eco, nadie lo citó. Esta es la primera respuesta que puedo dar. La segunda respuesta es que creo que no estaría contento de estar en este libro, y también considero que no debería estar, porque, para decir una cosa sencilla, una afirmación como los medios son territorios, pues creo que no la compartiría, no le interesaría sobre todo. O sea, que digamos el interés de Eco, por ejemplo, en Apocalípticos e Integrados era sobre la cultura de masa y no sobre los medios. La referencia a Ópera Aperta es seguramente muchísimo más pertinente y claro, pero ahí también creo que no comparte ningún rasgo de familia con los demás, aunque sí, efectivamente es un autor imprescindible para quien estudia comunicación. Pero, pues bueno, nada, teníamos esta lista toda hecha y pedimos a cada persona, a cada autor, de reseñar uno de los libros siguiendo uno de los libros que había indicado, lo cual, pues, digamos, cada uno se había expuesto, había dicho, este es un clásico, este es un libro que yo utilizo y este es un libro que todavía funciona de alguna forma. Y le pedimos que escribiesen siguiendo unas reglas. La primera era que se tenía que leer el libro desde una perspectiva mediológica. Y entonces, para aclarar un poco, proporcionamos esa definición que ha recordado Ramón. Era una definición que nos parecía
lo suficientemente amplia como que para que nadie se estuviese incómodo, y lo suficientemente precisa, cerrada, limitada para, digamos, orientar un poco el camino. Y la repito, disciplina que elige los media como territorio privilegiado para el estudio de la sociedad y de sus cambios, de sus mutaciones. Dicho así, digamos, para contestarte, es casi, digamos, la pretensión de sustituir a la sociología de alguna forma, ese reconocimiento de que hay un territorio distinto, entonces operamos en este territorio. Podría ser la mediología simplemente la prosecución de la sociología desde cierto punto de vista, y algunos de los autores aquí compartirían, creo, esta afirmación. Segunda regla: reseñar el libro como si saliera hoy. ¿Qué significaba? Pues significaba que no se trataba de reconstruir la fortuna crítica del libro, sino de medir la actualidad del libro, es decir, ir a ver cómo podía funcionar aplicado a un entorno contemporáneo. Por eso pedimos también que cada autor se limitase, bueno, luego cada uno ha hecho lo que quería, evidentemente, pero digamos, la consigna ideal era limitaros a señalar los aspectos todavía válidos de los libros que estás del libro que estás reseñando. Descríbelo y intenta hacerlos dialogar con bibliografía contemporánea y con problemáticas contemporáneas. Esta era, digamos, la idea, y esto nos lleva a la segunda razón por la que quisimos hacer este libro, que probablemente, por lo menos desde mi punto de vista, era la más importante. Quizás no era tanto, aunque yo lo tenía en mi carpeta como el libro durante un tiempo se llamó Canon Mediológico, no era tanto la idea de hacer un canon, aunque sí, también un poco, sino para utilizar una oposición, si queremos, una distinción que le gusta mucho a Paulo Fabri, no tanto un canon, sino ver la posibilidad si podíamos acercarnos a tener un órgano, o sea, un conjunto, no tanto textos fijos y obligados, sino un conjunto de herramientas conceptuales, teóricos, metodológicos, que formarían la base de los estudios mediológicos. Y cito a Fabri también porque una de las razones por hacer este libro, creo que en parte la idea nos vino, pero bueno, por lo que tiene que ver conmigo, del hecho de haber empezado a estudiar semiótica un poco más seriamente con Jorge. ¿Por qué? Porque en semiótica efectivamente existe un canon y sobre todo existe un órgano, es decir, existen unos conceptos que están interdefinidos, unos autores que todo el mundo tiene que leer, y unas herramientas de análisis compartidas. Y lo mismo no podemos en absoluto decir de la mediología, con lo cual, pues mi idea era a ver si podemos ir un poco en esa dirección. Vamos, o sea, no sé si es posible y pues se verá, pero bueno, esa era un poco la idea. Y de esta forma se trataba también de definir implícitamente los límites de la mediología, límites y especificidades. Y luego era de hacerlo un poco desde abajo, ¿no? A partir de los resultados de las reflexiones de unos autores contemporáneos sobre textos clásicos. Es decir, no quiero decirlo yo, vamos a ver un poco qué nos dice el campo académico. Era, si queréis, un poco una manera democrática de contestar a la pregunta ¿qué es la mediología? Obviamente, una forma más allá de esa definición muy general y obviamente desde nuestro punto de vista, ya que existen otros estudiosos que hablan de mediología y hay desde hace tiempo también algunos. Y uno de ellos es, yo creo que es obligatorio recordarles, uno de ellos es Régis Debray,
su idea de mediología es más o menos, la mediología es el estudio de las condiciones de condiciones materiales de la transmisión de la cultura. Y dice, él se interesa sobre la dimensión del control del tiempo y afirma explícitamente que no le interesa la comunicación, porque tendría que ver con el control del espacio. Dice, esto no es mediología, porque yo me dedico a la transmisión de la cultura. Y de hecho, pues cuando yo hablé con él, en una cena organizada por Maffesoli, una cosa elegantísima, bueno, una pesadilla. Hablé con él y lo primero que me dijo es, para él la mediología no tiene nada que ver con los media. Nada. Luego estuvimos un poco hablando, nos enviamos mails y nada, no se quiso desmarcar. Parecía que había un territorio común, pero bueno. Yo creo, porque digamos él considera, pues sus referencias son muy francesas, considera mediología una cosa personal y al final pues nada, no se quiso mezclar. La segunda referencia, porque yo creo que hay muchas cosas, de hecho, de la mediología de Debré que son compatibles con nuestra perspectiva, pero no vale lo contrario, digámoslo así. Segunda referencia obligatoria al hablar de mediología, porque pues, son los que emplean el término, es la escuela de la Media Ecology norteamericana. Es una escuela, digamos, se ha desarrollado en Toronto y Nueva York a partir de McLuhan, más hijo que padre, creo, aunque no conozca perfectamente toda la producción. Digamos, ellos interpretan los media como ambientes. Creo que es una perspectiva que cabe aquí. La diferencia es que, creo la diferencia más importante, que todas las referencias bibliográficas suyas son norteamericanas, mientras que en este texto, digamos que se intenta hacer dialogar una tradición filosófico-sociológica europea con la escuela de Toronto, McLuhan, Innis, Havelock, Kong, etcétera, y también algunos exponentes de la Communication Research. Están el libro de Katz-Lazarsfeld y también algunos exponentes de los estudios culturales. No, Williams. No está. Williams. Bueno, entonces, dicho esto, contestamos con este libro a la pregunta ¿qué es la mediología? Yo creo que el libro más o menos sí que contesta la pregunta, de forma indirecta, obviamente. Lo hace, yo creo, a través de un conjunto de referencias bibliográficas que están interlazadas de alguna forma. Hay diálogo incluso entre los textos. Y un área de competencia, que serían los media en cuanto a tecnologías y territorios. O sea, tecnología y territorios son los que se desarrollan la cultura y las relaciones sociales contemporáneas. Esta es, creo, ¿no?, el área de referencia. Y esto significa también una toma de posición, creo, ambiciosa, desde mi punto, no soy yo, creo, el ambicioso, sino pues el resultado de este libro, pero al mismo tiempo oportuna. Porque yo me acuerdo cuando empecé a estudiar en la universidad a finales de los años 90, estudiar comunicación significaba estudiar muchas cosas. O sea, significa estudiar la identidad, estudiar la globalización, estudiar la cultura, estudiar la memoria. Es decir, parecía que estudiar la comunicación era importante, ¿no? Y al contrario, de los últimos años, creo 10 años, hemos asistido a una especialización del campo que nos ha llevado a
creo a perder inoportunamente, también creo, a perder mucha relevancia en el debate cultural. Y si queréis una prueba de esta debacle, podéis ir a cualquier librería y ver dónde están los libros sobre media. O sea, yo creo que están entre los libros de autoayuda y los libros de sociología, porque vosotros tampoco estáis tan bien, ¿no? Digamos que pues, ahí están. Digamos que entonces es una pequeña toma de posición, un pequeño intento de contrarrestar esta tendencia, con lo cual creo que también el subtítulo de la edición española, que es distinta de la edición italiana, que es Cultura, Tecnología y Comunicación, yo creo que es apropiado. Cultura y tecnología es además el nexo que se pone en juego con más insistencia en la varias reseña. De ahí la idea de que McLuhan quizás sea el núcleo central. Porque la relación es de origen McLuhaniana, donde las tecnologías se consideran como formas culturales y al mismo tiempo me estaba perdiendo. No, a ver, tecnologías como formas culturales y la cultura como consecuencia de la evolución tecnológica. Es decir, no es el materialismo tecnológico de origen McLuhaniana. No todos los textos se apoyan a este materialismo tecnológico, pero yo creo que un análisis materialista de los procesos culturales es una tarea que debería interesar a los estudiosos de los media mucho más de lo que suele pasar. Yo creo que esta es la tarea importante de lo que estudian los media. Y por otra parte, voy a concluir, quería hacer notar cómo aquí ha salido varias veces, pero solo dos intervenciones, que son la de Abruzzese y la de Jorge, hacen referencia a una cuestión que es muy vieja, pero muy actual, es decir, el problema de la forma. O sea, yo he hablado de tecnología como forma cultural, pero en el libro no se habla mucho de esto. ¿Por qué? Porque tiene una razón sencilla. Durante muchísimos años, en los estudios sobre media, no se ha hablado de forma. Y el libro refleja un poco esta situación. Y, sin embargo, digamos, vivimos una época en la que, claro, vemos cine en la pantalla del ordenador, leemos el periódico en la tableta, hay gente, me han dicho, que ve la televisión en el móvil. O sea, quizás en una situación como esta, estudiar los media tenga que ver más con un estudio de las formas que con un estudio de soporte tecnológico. Entonces, si esto es así, entonces la definición de una ciencia mediológica tal vez pase por contestar a una pregunta aún más radical que ha recordado Jorge, que es la de qué es un medium. Sobre esto no os tenéis que preocupar porque estamos trabajando en ello. Gracias. Bueno, gracias Marcelo. Yo no sé si, como tú eres una autoridad, les damos las palabras al pueblo. No, sí. Creo que, bueno, primero agradezco muchísimo otra vez a esta mesa. Veréis que se pueden hacer discusiones serias a pesar de todo. Y son intervenciones que vienen con el libro leído. Es decir, que ya hay que agradecerles, dados los tiempos que corren. Sí, pero sí quería recordar una cosa. Primero, que las tres intervenciones de los invitados son utilísimos en el caso que se pudiera proseguir en la investigación, y creo que han sido más que pertinentes y en ese caso
en lo que me corresponde y lo agradezco. Pero al mismo tiempo, digamos, en las últimas palabras epidícticas, por decirlo, de Marcello, sí hay una cosa, dado que veo aquí que la mayoría habéis sido alumnos o sois alumnos míos, que yo insisto que esta facultad, contra todas las cosas, se llama Ciencias de la Información, y que la información tiene un origen aristotélico, y que información viene de forma, no viene de contenidos o cosas extrañas, forma, y que, como decían los clásicos, informar es precipitar a otro en otro estado, que es lo que están haciendo las formas metodológicas. Yo creo que, no sé si debe incluirse, quiero decir, aquí no es como en Derecho, que creo que en Derecho a la Complutense seguimos con el plan del 53, me han dicho. Aquí si seguimos con este plan que tenemos atroz, yo no sé si en el plan de estudios habría una asignatura en mediología. Lo dudo en la Rey Juan Carlos, dado que están los amigos, lo dudo en la Carlos III. Aquí, bueno, como simulamos que tenemos muchísimo poder el grupo GES, pues, bueno, por lo menos esto, que sea una invitación para todos ustedes a decir que, bueno, que omen es omen, como decían los romanos, el nombre es, nomen es omen, perdón, el nombre es un augurio, y yo creo que habrá teorías de los media, por lo menos para sustituir estas cosas vergonzosas de los análisis de contenido, donde hay tesis todavía que demuestran, voy a hacer un análisis de contenido del Alcázar para llegar a la conclusión de que era un periódico de extrema derecha, ¿sí? O voy a hacer un análisis de contenido de las radios que hay, etcétera, etcétera, y no sigo porque me pierdo. Si alguien quiere decir, intervenir, si vosotros queréis decir algo, si estáis más por el canon o por el órgano. Estamos por la unión de ambos, un canon orgánico o un órgano canónico. Pactista. ¿Alguien? Bueno, pues sí, no. Quien calla otorga. Bueno, muchísimas gracias a todos. No veo a Gedisa, que creo que se ha ido para preparar, no ha ido a buscar los clásicos para la segunda edición, para ampliarlo, para hacer una edición de derechos de autor. Y bueno, muchas gracias a todos y buena lectura y disfrute del libro. Gracias.